Bien amigos, estamos con Martín Pérez, presidente de CONFIEP. Martín, buenas noches, gracias por venir a Redes y Poder. Encantado, Alfonso, venir a tu programa por primera vez. Gracias, Martín. Martín, hoy día el presidente de la República desde Puno ha señalado que los golpes a Nadine son parte de la campaña electoral. Él se ha ocupado de manera extensa ya de defender a su esposa desde esta zona del altiplano. ¿Qué opinión te merece esos comentarios del presidente de la República? Bueno, creo que es natural que el presidente quiera defender a su esposa, a su mujer. Todo el mundo de alguna manera haría lo mismo, pero creo que lo importante es reconocer que quienes estamos participando, o en mi caso hemos participado en política, sabemos que estamos sujetos a un escrutinio público. Mucho más el presidente, mucho más un congresista o un ministro, todos los que tengan poder y que son influyentes y que tienen, de alguna manera han recogido un voto popular, tienen la obligación de rendir cuentas, tienen la obligación de ser transparentes, de colaborar con las investigaciones. Y también seamos honestos, creo que puede haber un componente político, es evidente, estamos en la arena política, puede haber un componente político, pero creo que finalmente lo importante es que se investigue, que se colabore con las investigaciones y aceptar que uno cuando es político tiene que responder ante los ciudadanos por todo lo que hace, ¿no? Los defensores, tanto jurídicos como políticos de Nadine Heredia, señalan de que ella no es funcionario público, porque ella no ha sido justamente elegida a través de votos y que por lo tanto no debería estar en la picota de la investigación pública. ¿Cuál es tu percepción de esas afirmaciones? Bueno, pero es presidenta de un partido político, es presidenta o es la esposa de un presidente de la República con una posición política. Hay una bancada en el Congreso que responde al partido de gobierno. Entonces, creo que ella haría bien en facilitar las investigaciones y que haya además un debido proceso. Reconozcamos que en el Congreso, que es un foro político, también hay naturalmente esta, digamos, desviación política en una serie de análisis e investigaciones. Lo hemos visto a lo largo de muchos años, pero creo que bien harían en facilitar estos procesos y que se haga un debido proceso. Creo que el foro que finalmente decidirá será la Fiscalía, será el Poder Judicial y tenemos que respetar eso que finalmente el Poder Judicial decida, ¿no? Cuando los abogados de la señora Heredia señalan que estaría pronto a presentar ellos recursos de acciones de amparo para justamente enervar o paralizar la investigación de la Comisión Política de Martín Belaúnde del Oso, que ahora la va a citar a ella como investigada, ya no como testigo, ¿eso sería digamos, recurso políticamente adecuado o es una manera de restarle transparencia a una investigación legítima? A ver, yo no voy a decir que, no soy un experto en derecho penal. Sin embargo, creo que todos los ciudadanos, así como los políticos, deben facilitar y ser muy transparentes en su actuar. También los ciudadanos tienen el derecho legítimo a utilizar todas las herramientas que la ley le prevé. Entonces, pero políticamente tengo la sensación que no va a ser tomado tan positivamente, pero como ciudadana, ella, tú y cualquiera también tendría todo el derecho de utilizar las herramientas que la propia ley le faculta, ¿no? El primer ministro Pedro Cateriano, cambiando de tema, ¿sientes tú que se ha fortalecido después de la semana pasada en que solicitó facultades legislativas que han sido otorgadas por la mayoría del Congreso? Bueno, sin duda Pedro Cateriano ha tenido un primer, como yo decía, un primer round positivo, tratando de buscar el consenso respecto al voto de investidura. En ese momento él mencionó que iba a tener a bien llevar una delegación de facultades. Se ha jugado a la delegación de facultades, ha conseguido una delegación de facultades que creo que sí, políticamente ha salido fortalecido, pero esta delegación de facultades, como en algún momento nosotros decíamos, debe terminar siendo reactivadora y no recaudadora, tiene que terminar siendo audaz en términos de cómo resolver los problemas de trabas burocráticas, de cómo desentrampamos la cantidad de proyectos que tenemos hoy día y que no pueden avanzar. Por el bien del país, por el bien de los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos hoy día dejan de tener, digamos,
servicios que no terminan de llegar porque hay proyectos de infraestructura, proyectos de salud, proyectos de educación entrampados. O sea, sí hay que reconocer que las facultades se requieren para resolver los problemas de corto plazo. Los de largo plazo creo que no le corresponde necesariamente, no digo que no se toquen, pero no le corresponde a un gobierno de salida a hacer reformas estructurales. O sea, creo que lo que corresponde y es la intención, por lo pronto lo que ha expresado Pedro Cateriano es: quiero destrabar las inversiones y poder reactivar la economía, y espero que así lo hagan. El tema de la exoneración para el caso de salud en julio y en diciembre se perdió por parte del gobierno, ¿no? Porque ellos querían que efectivamente ya no se dieran estas exoneraciones, pero el Congreso ha dicho que van a ser de manera permanente. ¿Crees que se argumentó mal por parte del Ejecutivo, de la bancada del Ejecutivo o del gobierno en general, cómo podía manejar este tema? Bueno, más allá de si se argumentó mal o bien, la posición nuestra con FIEP es que los argumentos que de alguna manera se esgrimían desde el Congreso no eran los mejores, porque se cuestionaba la administración de salud. Y entonces esto, no porque se cuestiona la administración de salud, debemos perjudicar a los asegurados. O sea, finalmente estos 800 millones de soles que se dejan de percibir en julio y los 800 que se dejan de percibir en diciembre, al final van a degradar tanto la calidad del servicio como el alcance de la cobertura. Para que tengas una idea, se han perdido como 4.000 y pico de millones ya. O sea, ya se perdieron 4.200, 400 millones. Cada cama cuesta 800.000 soles, es decir, no es la cama, sino es toda la infraestructura. Cuando divides ese costo entre el número de camas de un hospital de nivel 2, te termina costando 800.000. O sea, significaría que si todo ese dinero lo hubiéramos puesto en camas, en infraestructura hospitalaria, podríamos haber construido 5.000 camas más. Hoy, Salud tiene 9.000, es decir, si nosotros hubiéramos sacado, por ejemplo, y a mí me hubiera encantado que el Congreso haga una variación y diga: perfecto, no vamos a perjudicar a los asegurados, pero ese dinero solo servirá para inversión en infraestructura. O sea, se hubiera creado un fondo, por ejemplo. Exactamente, ya, que sea solo para infraestructura. Podríamos haber tenido 50% más de camas en salud. ¿Qué es lo que nosotros queremos? O sea, los afiliados de salud son nuestros trabajadores. Nosotros nos debemos a los trabajadores y queremos que haya mejor calidad de servicio. Por supuesto que hoy día se ha cambiado la mejor calidad de servicio, la mayor cobertura, por un aumento que va a terminar en el gasto. Y ahí hay una sinrazón que mucha gente comete en las redes sociales, Martín, es el hecho de que los trabajadores son los que pagan en salud y son los empresarios los que finalmente ejecutan el pago. ¿Por qué el Estado administra este dinero? Sí. A ver, primero que eso es falso. O sea, no es que se haga un descuento. O sea, el aporte a salud es el 9% de lo que gana el trabajador. Nunca se le ha descontado el 9% al trabajador. Es un dinero que ponen los empleadores al costado del sueldo y se le deposita directamente a salud. O sea, no ha habido ahí un descuento. Y lo otro que planteamos nosotros es, ya que tenemos esta situación compleja, lo que deberíamos hacer es plantear una reforma integral en salud. Es decir, ¿por qué no podemos ser trabajadores, el Estado y los empleadores los que decidamos quién es el que va a administrar salud? Es decir, salud debería tener el mejor gerente del Perú. O sea, tenemos 10 millones de afiliados y 10.000 millones de soles, más o menos es el presupuesto. Hay pocas empresas, quizás la única que puede facturar más, quizás sea Petroperú. Pocas empresas en el Perú tienen ingresos por más de 10.000 millones de soles. Entonces, ¿por qué no tener el mejor gerente? El gerente que le asegure a la señora que va a dar luz que la atienden no en una silla de ruedas, como sucede hoy, sino en una camilla, en un cuarto o en una sala de partos. ¿Por qué no asegurarle al señor que tiene que operarse de apendicitis que en la tarde lo están operando y no le van a dar cita para dentro de 4 o 5 días? ¿Quiere decir que este debate, Martín, va a continuar ya no en este gobierno, parece ser, sino en el próximo gobierno, de todas maneras? Porque esto no ha terminado acá. Yo le suelto a todos los candidatos que tengan en su plataforma, en su agenda, el tema de cómo hacemos que salud, que es la columna vertebral de la salud, sea un tema más eficaz, más eficiente y que todos los trabajadores puedan tener mejor cobertura. Tú has dicho que hay demasiado ruido político en la actualidad y que eso no contribuye a un clima de confianza para invertir o para poder desarrollar los negocios en general. Pero es mejor el ruido político que el silencio, ¿o no? ¿Qué piensas tú? Bueno,
Hay una comparación que yo hago. Cuando uno tiene un vecino que pone la música a 150 decibeles, uno ni la pasa bien porque eso ya no es música, eso termina siendo bulla, ¿no? Quizás no se divierte ni el que pone la música ni el vecino, pero si la pone a 40 decibeles, de repente termina por generar un espacio más bien agradable. Terminan disfrutando todos, ¿no? Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, yo creo que los peruanos que hemos pasado por terrorismo, por inflaciones, por escaseces, y que muchos de los chicos hoy día, mis hijos, por ejemplo, de 16, 18 años, no recuerdan nada de eso. Creo que estamos acostumbrados a combatir la adversidad. Es decir, los empresarios en el Perú están combatidos a combatir la adversidad. Sabemos que va a haber ruido, sabemos definitivamente que estamos en una etapa electoral, pero el ruido político en exceso lo que está haciendo es generando ansiedad, generando estrés. Y son los agentes económicos pequeñitos, es decir, son los empresarios pequeños los que se ponen nerviosos y postergan sus decisiones de inversión. No son los grandes están acostumbrados al ruido y las inversiones grandes pasan 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, hay inversiones de 10 años que saben que esto es normal y natural en un país que cada 5 años cambia de gobierno. Entonces, son la señora que va a abrir una pollería o va a abrir un restaurante o va a ampliar la cabina de internet la que decide postergar. Si sumamos esos cientos de miles de proyectos de 20,000, 30,000, 50,000, 80,000 dólares, eso significa el 80% de la inversión privada, que dicho sea de paso es bastante más elevada que la inversión pública, ¿no? Carlos Rodríguez Pastor, que es de alguna manera un ícono de las inversiones en el país y que es un banquero con mucho éxito, un empresario con mucho éxito, ha señalado en una revista que se llama La G de Gestión del día viernes, él publica una frase que es bien interesante, quiero comentarla contigo. Hemos decidido no participar en el proceso de desaceleración económica. Hay una muy buena entrevista de largo, una foto, muy bonita esa entrevista porque señalan que, digamos, no está dispuesto a escuchar el ánimo negativo de algunos, no sé, solamente de empresarios o de políticos. Él cree que el tema es cambiar de chip, como dice él. Hay que mirar cómo hacemos para seguir creciendo o cómo diversificamos o cambiamos el esquema, pero dejar de quejarnos. ¿Cuál es tu percepción de este tipo de planteamientos? A ver, yo creo que es un excelente mensaje, además de reconocer las capacidades y cualidades empresariales de Carlos. Creo es un poco lo que en algunas entrevistas la semana pasada yo también decía. Creo que todos quienes tenemos de alguna manera la capacidad de influir en la opinión pública, ya sea agentes económicos, políticos, periodistas, medios, tenemos que empezar a ser mucho más propositivos. Es decir, no solamente para hacer que las cosas que la gente quiere que cambien hoy día, como son la seguridad ciudadana, retomar el crecimiento, sino tener propuestas nuevas. El país está hoy día, digamos, en un punto de inflexión. Hemos crecido 4.2, 4.5, probablemente se achate un poquito ese crecimiento, pero el 2016 va a ser mejor y el 2017 va a ser mejor que el 2016. Entonces tenemos que ser optimistas y empezar a tomar decisiones empresariales hoy para que luego podamos disfrutar de este crecimiento en los próximos años. El ver el crecimiento todos los meses o todos los días es como subirte a la balanza cuando estás haciendo dieta y quieres ver cuánto peso 3 veces al día. O sea, es súper intenso. En algunos países no se sabe el PBI mensual, sino se mide trimestralmente, ¿no? Entonces, trimestre a trimestre, otra es la tendencia y vamos a ver que realmente el Perú está mejorando y que tenemos que ser optimistas al respecto, ¿no? Hoy día el primer ministro Pedro Caterino dijo en el periódico Gestión que los empresarios nacionales deben ver actitud de extranjeros que invierten en el país, es decir, ser más optimistas y menos quejones. ¿Qué piensas de esto? Bueno, creo que es una generalización y además creo que refleja quizás lo que sucede con los pequeños empresarios que pueden ser un poquito más pesimistas por justamente lo que hemos dicho, o sea, la cantidad de ruido político, y creo que bien haría el primer ministro, a contribuir de alguna manera a todos, como he dicho, él desde su posición de primer ministro, su partido como partido gobernante, sus congresistas como congresistas gobernantes, ya no de la mayoría, pero gobernantes,
a reducir este ruido político. O sea, el nivel de enfrentamiento que hoy día tenemos en las fuerzas políticas es algo que yo no he visto antes. Entonces, creo que tenemos que bajar los decibeles y mandar los mensajes políticos y económicos correctos. ¿Tenemos que ser optimistas? Sí. ¿Debemos ser? Yo creo que ya hay un punto de inflexión y que ojalá esto sea permanente. Yo personalmente creo que el 2016 será mejor, y lo dicen además gente como Julio Velarde, que es un referente en términos económicos. Muchos estudios económicos también dicen que el 2017 será mejor. O sea que mirando hacia el futuro, yo soy optimista también. Cuando el presidente de la República dice que lo que le falta a los empresarios peruanos es ponerse la camiseta, hay unos que han dicho, bueno, lo que pasa es que al presidente le falta ponerse también el sentido de capitán y dirigir a la selección de manera adecuada, por hablar de metáforas, ya. Pero, esto quiere decir que da la impresión, por parte del presidente, según lo que él dice, que falta más coraje el empresario peruano, falta invertir más. ¿Cuál es la percepción que tienen los empresarios, tú como CONFIEP, de estas frases o de esa opinión en general? Bueno, nuevamente, creo que los empresarios peruanos hemos dado más muestras de poder superar la adversidad, de compromiso con el Perú. Hoy día, te puedo decir, los últimos 12 meses la inversión privada ha sido más o menos 120.000 millones de soles. La inversión privada en el primer trimestre de este año, del 2015... Enero, febrero, marzo de este año 2015. Ha sido entre 7.5 y 8 veces, o sea, 8 veces la inversión pública. Entonces, no es que falta compromiso. Quisiéramos poder invertir más. Le venimos pidiendo que por favor no dejen invertir, que por favor se destrabe el Estado. O sea, ni siquiera hoy día el Estado puede avanzar con las inversiones que ellos mismos quisieran. Por supuesto que el primer trimestre, y siendo honestos, ha habido un cambio de autoridades. Lo normal es que la inversión privada sea 4 a 5 veces la inversión pública. Entonces, hagamos el esfuerzo, y hoy día tiene la oportunidad de oro. Este gobierno, el presidente Humala, el primer ministro, el ministro de Economía y todos los ministros relacionados a la producción, a través de esta delegación de facultades, para hacer un trabajo estupendo. O sea, que lo hagan, y que lo hagan con prontitud. Creo que eso es lo importante. Hoy hay una oportunidad y tenemos que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque en el Perú han pasado cosas muy buenas y tienen que seguir sucediendo. Hemos reducido la pobreza. Hay 6 millones menos de pobres respecto a lo que habían hace algunos años. Esto no puede parar, no puede regresar un pobre a la pobreza. La gente no puede esperar. Entonces, tenemos que seguir haciendo este esfuerzo para que podamos seguir colaborando con que haya cada día menos pobres en el Perú. Nuestro compromiso como empresarios es seguir invirtiendo, seguir generando empleo y seguir reduciendo la pobreza. La pobreza se reduce de manera permanente cuando el papá y la mamá tienen trabajo, cuando los hijos acceden a una posición de trabajo. Y eso reduce la pobreza de manera permanente. Los programas sociales importantes, sí, no reducen la pobreza en el largo plazo. Una encuesta hecha por Pulso de Perú y publicada hoy en Perú 21 señala que hay más personas que están deseando, queriendo o percibiendo que hay que estar en la parte autoritaria. O sea, el autoritarismo ha crecido como una opción, digamos, ideológica o política, según lo que señala el cuadro que vemos en la pantalla. Bueno, eso que está ahí dice algo, que nos hemos movido pensando que necesitamos, no sé si la palabra es más Estado o más autoridad. En todo caso, ¿qué percibes tú cuando disminuye la parte de izquierda, la parte derecha, los liberales, disminuye el centro inclusive, pero aumenta el tema del autoritarismo según lo que la gente percibe? Bueno, la primera reflexión es que el centro sigue siendo la gran mayoría, pero de lejos. El centro es 20 veces la izquierda, es 20 veces la derecha, y quizás esto lo que refleja es la necesidad y el deseo de los ciudadanos de que hay un Estado que se defienda más, hay un Estado que resuelva los problemas del día a día, que hay un Estado que no sea débil en responder a las agresiones al sistema. Yo cuando digo al sistema significa al narcotráfico, el tema de seguridad ciudadana, que sea más eficaz, que cuando alguien captura a un delincuente, este no sea soltado a la brevedad. O sea, tengo la sensación de que también hay aquí una necesidad de que el Estado sea más fuerte
en defenderse con las propias herramientas que la democracia le da, ¿no? Finalmente, la entrevista de hoy día de Pedro Cateriano señala que él no va a ser candidato en el 2016 a nada. Eso, para los empresarios, desde el punto de vista de CONFIEP, ¿qué significa? Bueno, yo diría que más allá de los empresarios y de la CONFIEP, creo que Pedro Cateriano ha tenido un buen inicio, logrando su voto de investidura, cosa que en algún momento se pensó que iba a ser complicado. Ha logrado el consenso de muchas fuerzas políticas. Pedro Cateriano ha logrado la delegación de facultades y creo que Pedro Cateriano es un buen candidato, pero para continuar en el premierato. Muy bien. Gracias, Martín, por tu presencia en Redes y Poder. Vamos a una pausa comercial, amigos, y continuamos con el programa. Permiso.